Buenas tardes, ingeniero. En esta ocasión les voy a presentar sobre la estructura general de un programa. Los integrantes son Brian Almeida, Joseph Chiguano, Kevin Guano y Pedro Chumaño. Definición de la estructura general de un programa. La estructura general de un programa se refiere al esquema organizativo y lógico que sigue un programa, aunque puede variar según el lenguaje de programación, el tipo de aplicaciones y otros factores. La mayoría de los programas comparten una estructura básica común. Elementos de la estructura general de un programa. Declaración de importación o inclusión. En muchos lenguajes de programación se incluyen bibliotecas o módulos necesarios para acceder a diferentes funciones y características específicas. Declaración de variables. Aquí se definen las variables que se utilizarán en el programa. Esto implica asignar un nombre específico y opcionalmente especificar un tipo de dato. Funciones o métodos. Los programas a menudo se dividen en funciones o métodos, que son bloques de código que realizan tareas específicas. Al menos hay una función principal que se ejecuta cuando el programa arranca. El código principal. Dentro de la función principal o el bloque principal se encuentra el código que se ejecutará cuando el programa se inicie. Este bloque puede contener llamadas a otras funciones y operaciones lógicas que se realizarán en el programa. Estructura de control de flujo. Incluye instrucciones como if, else, switch, bucles como for y while y otros constructores que controlan la secuencia de ejecución de un programa. Entrada y salida. Se incluyen instrucciones para la interacción con el usuario o para leer y escribir datos desde o hacia archivos u otros dispositivos. Y por último, los comentarios. Se utilizan para documentar el código explicando su funcionamiento y facilitando la comprensión a otros programadores o a uno mismo en el futuro. Hola compañeros, ¿cómo están? Bueno, yo voy a hablarles sobre la estructura de datos. La estructura de datos es un sistema de organización para almacenar y gestionar información de manera eficiente y viene siendo como una caja o un conjunto de cajas en donde tú puedes guardar diferentes tipos de datos de manera ordenada y acceder fácilmente con ellos. Listo, tenemos que en programación una estructura de datos se refiere a la forma en la que organizamos y almacenamos datos en la memoria de una computadora para facilitar su manipulación. Esto implica la elección y la aplicación de algoritmos y estructuras específicas como listas, conjuntos, también tenemos árboles, entre otros, para optimizar el acceso, la inserción y la eliminación de los datos. La elección de la estructura de datos adecuada depende de la naturaleza de los datos y sobre todo de las operaciones que se realizarán sobre ellos, así como las consideraciones de eficiencia y en términos también hay que considerar el espacio y el tiempo. También tenemos la utilidad de las estructuras de datos. Tenemos que una organización eficiente permite que las estructuras sean esenciales en programación para sus diversas utilidades. También tenemos la optimización de operaciones que ayudan a optimizar operaciones comunes como la búsqueda, la inserción y la eliminación de datos. Tenemos la famosísima reutilización de código, que sobre todo favorece al proporcionar implementaciones estándar en estructuras de bibliotecas o de frameworks. Y también el manejo eficiente de la memoria, que contribuye al uso eficiente al determinar en cómo y cuándo se almacenan y se acceden los datos. También tenemos como utilidades la facilitación y la implementación de los algoritmos, que son la base para la implementación de diversos algoritmos que proporcionan la infraestructura para organizar y procesar estos datos. Tenemos la adaptabilidad de diferentes necesidades que permiten seleccionar la estructura más adecuada para cada situación, adaptándose a requisitos específicos en cada problema. Tenemos el manejo de grandes conjuntos de datos que son esenciales para manejar grandes volúmenes de datos, mejorando la eficiencia en la búsqueda y la recuperación de información. En resumen, este tipo de estructura de datos o las estructuras de datos son herramientas fundamentales en programación que facilitan la manipulación y organización eficiente de los datos, contribuyendo a la optimización y operaciones de desarrollo eficaz. Por ejemplo, tenemos que una estructura general de datos va de una clase animal
Esta clase se determina, después se determinan sus objetos, se determinan sus atributos y luego sus métodos. Por ejemplo, tenemos la clase perro. Tenemos que como objeto es el perro. Tenemos que atributos van a ser que Pancho se llama Pancho o Max y va a tener 4, 5, 6 o 7, n años. También como métodos vamos a tener las acciones que va a realizar, que es comer. ¿Por qué es importante seguir este tipo de estructuras? Porque así de manera más organizada y limpia podemos crear el código y podemos entenderlo para luego instanciarlo y ubicarlo en una función principal. Acá tenemos otro tipo de estructuras, por ejemplo, objeto, atributos y métodos. Esa es la estructura que debe tener un dato. Y puede derivarse a una clase hija con objetos, atributos y métodos. Entonces, esa es la forma en la que debemos implementar la estructura general de los datos. Eso ha sido todo por mi exposición. Muchísimas gracias. Bueno, en esta ocasión yo voy a hablar sobre gestión de memoria, que es un subtema de estructura general de un programa. Para esto tenemos tres temas. 1. Recolección de basura o garbage collection. Java utiliza un recolector de basura para identificar y eliminar objetos que ya no son accesibles y liberar la memoria asociada. Los desarrolladores no necesitan preocuparse por liberar manualmente la memoria por objetos que ya no son necesarios. Asignación y liberación automática. La memoria se asigna automáticamente cuando se crea un nuevo objeto usando la palabra clave new. Cuando un objeto ya no tiene referencias que lo apunten, el recolector de basura lo marca como candidato para ser liberado y la memoria asociada se libera en algún momento posterior. Referencias. Java utiliza referencias para rastrear la accesibilidad de los objetos. Un objeto se considera elegible para recolección de basura si no tiene referencias que lo alcancen. Documentación y comentarios. Vamos a hablar acerca de esto y para esto necesitamos saber la importancia y la documentación y de los comentarios. Bueno, primero vamos a tener que hablar sobre los conceptos. Un comentario no es nada más que un tipo de texto en el cual el compilador omite por todo el programa básicamente. No sirve para nada en lo que es el programa. Sin embargo, para nosotros los programadores es bastante útil. Podemos decir que la programación orientada a objetos es una metodología que organiza el código en objetos. La documentación y los comentarios son esenciales para entender y mantener y colaborar en proyectos. El objetivo de estos no es nada más que anotar código para su referencia futura. Compilador y los trata como si fueran espacios en blanco. Nosotros tenemos que tener en cuenta que eh, en este tipo de comentarios, el programa los ignora claramente porque no son parte del código, sino que son simplemente notaciones que una persona las hace para notificar bastantes cosas. Uno, para facilitar el comprendimiento de algún tipo de código. Dos, que nos puede ayudar a trabajar en grupo con nuestros colaboradores en caso de que se haga un trabajo en grupo. Y tres, para simplemente trabajar de manera más concisa y definida en tanto que una persona trabaje con otra. Vamos acerca de la documentación en programación orientada a objetos. Documentar clases y variables facilitan la comprensión del propósito del funcionamiento de cada componente. Incluye descripciones detalladas de ejemplos de uso de posibles limitaciones. Y en estas podemos decir que hay bastantes herramientas que usamos para esto y que pueden generar automáticamente los tipos de documentación. Bueno, tenemos aquí algunos ejemplitos como lo que son Javadoc, Docsigen y Sphinx, y ayudan a generar documentación automáticamente. Vamos a ver unos pequeños conceptos acerca de los comentarios. Los comentarios ayudan a la claridad a través de ellos. Los comentarios explicativos en el código mejoran la legibilidad, detallan las decisiones importantes, soluciones alternativas o posibles mejoras o notificaciones de algún cambio que se haya hecho en el tipo de código, básicamente lo que puede llegar a ser. Y evita comentarios redundantes y asegura de que estén actualizados. Nada más. Y posteriormente podemos ver un pequeño ejemplo en el cual nosotros tenemos los comentarios y tenemos de tres tipos.
El que esto es para que se escriba en una sola línea. Una actualización podemos poner algún tipo de cosa que necesitamos. Esto se puede poner en el segundo, que es de una o más líneas, en el cual se le puede definir con los signos respectivos, que son estos de aquí y estos de aquí, para que termine. Este es el que marca el inicio y este es el que marca el final. Y lo mismo podemos hacer con la documentación para varias líneas, que es justo antes del elemento de documentación. Yo en lo general no lo he usado mucho el último, pero los dos puedo decir que sí son bastante importantes acerca cuando se trata de anotar un comentario, porque es necesario a veces comprender o algún tipo de cosa que se necesita.